¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Alberto Padrón, tu contador y amigo. Estamos transmitiendo desde la cabina azul, aquí en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, a través del 94.9 de FM. Recuerda que también puedes sintonizar esta transmisión a través de Facebook Live y en grabaciones a través de YouTube. Esto es Frecuencia Fiscal y te recordamos nuestros datos de contacto: teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, pues el día de hoy también tenemos una plática bastante relevante: ¿cuánto vale tu empresa? Así es que te invitamos, amigo Radio Escucha, a que te quedes estos próximos 30 minutos. Estaremos abordando este tema de un ángulo que probablemente no habías reflexionado anteriormente. Y para esto tenemos a un invitado de lujo, el licenciado Rodolfo Magallón. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, a ver, para los radioescuchas que probablemente algunos de ellos no te conozcan, dinos en 30 segundos quién es Rodolfo Magallón. Gracias, Luis. Pues mira, Rodolfo Magallón, soy licenciado en Derecho del TEC de Monterrey. Tengo una maestría en Derecho Fiscal y una maestría en Administración de Empresas. Soy experto consultor en materia legal corporativa y materia fiscal. Y actualmente tengo la dirección del despacho Magallón Consultores y Asociados, del cual dirijo desde hace más de 10 años. Así es, y bueno, pues entrando en materia, ¿cuánto vale tu empresa? A lo mejor algún contador que nos esté escuchando dice, pues muy sencillo, Luis Alberto, toma tu balance general y ve el total de activos y menos el pasivo respectivo, el remanente que quede, bueno, pues es lo que por ahí podrá resultar. O alguien podrá decir, algún financiero, no, Luis Alberto, la empresa vale por el nivel de expectativas de ingresos o ganancias que pueda proyectar en el futuro. Viéndolo desde el punto de vista legal corporativo, licenciado Magallón, ¿qué nos pudieras decir al respecto como entrada? Mira, Luis, regularmente cuando nosotros pensamos en el valor de una empresa, pensamos en el valor monetario de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Como tú bien dices, cuánto tengo mi balance, cuánto vendo, cuáles son mis utilidades al año. Y dejamos a un lado obligaciones corporativas que ayudan a incrementar el valor de una compañía. Por ejemplo, el tener en regla todos tus documentos corporativos, tus libros de acciones, tus títulos de acciones emitidos, que es algo que regularmente se olvida inicialmente cuando se constituye una empresa. Y bueno, pues esas oportunidades o esas obligaciones que marca la ley que no tenemos a veces en el radar, pues son lo que hacen que las compañías aumenten de su valor, ¿no? Es correcto, fíjate, y hablando de esos libros, a lo mejor también el contador de época podrá intentar referirse a los libros contables, ¿no? Al libro mayor, al libro diario, que a mí todavía me tocó apuntar en alguna ocasión o tener en mis manos un libro mayor, un libro diario. Hoy nos estamos refiriendo a los libros sociales o corporativos. ¿Cuáles son esos principales libros corporativos para que el radioescucha se vaya haciendo una idea, y ahorita vamos abordando cada uno de ellos? Sí, mira, los libros sociales o libros corporativos, como se conocen en el medio, se prevén en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los libros sociales o corporativos son aquellos movimientos significativos de una sociedad, Luis. Por ejemplo, cuando hay un cambio de accionistas, cuando hay un aumento o disminución de capital, cuando hay un cambio de apoderados, cuando la sociedad cambia de nombre o de razón social, etcétera. Y esos libros pues son 4, ¿no? El libro de actas de asambleas de accionistas es uno, el primero. El libro de sesiones de consejo de administración. Luego está el libro de registro de accionistas, que es el más importante. Y finalmente el libro de variaciones de capital, todos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en sus 4 apartados. O sea que prácticamente, haciendo un símil contra una persona, estamos hablando de una especie de diario personal. Sí. Desde cuando nace una persona, se le otorga un acta de nacimiento. En el caso de una persona moral, el acta constitutiva respectiva. Esta persona moral se puede ir transformando en el tiempo, se puede fusionar, se puede escindir, los accionistas pueden cambiar, ¿verdad? Correcto. Y bueno, pues
toda esa historia es la que se tiene que estar integrando en estos libros. A ver, ahorita mencionabas el libro de actas de asamblea. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este libro? Mira, el libro de actas de asamblea es uno de los libros más importantes porque ahí se asientan las asambleas ordinarias y extraordinarias que se celebren durante la vida de la sociedad. En el ejemplo de las asambleas ordinarias, por ejemplo, esas asambleas son en donde se haga el informe de la administración de la sociedad y se rinde el informe del comisario y se fijen los emolumentos de estos, ¿no? Y por ejemplo en las extraordinarias pues se ven otro tipo de actos jurídicos que son, por ejemplo, cuando se transforma la sociedad, cambia de nombre, cuando se aumenta el número de años, por ejemplo, cuando hay alguna transformación de socios, de cambio de accionistas, o algún aumento o disminuciones de capital. Todos esos movimientos corporativos se tienen que plasmar en una asamblea extraordinaria. Entonces, dichas asambleas ordinarias y extraordinarias se plasman en el libro de manera cronológica, ¿sí? Y de ahí obviamente se tienen que ir haciendo los asientos en los demás libros, dependiendo si hubo un aumento de capital, pues en el registro de capital, en el cambio de accionistas, pues irnos al tema del cambio de accionistas y demás, ¿no? Ahora, mencionabas ahorita en el caso de las asambleas ordinarias, que es donde está por allí el informe de los administradores, el nombrar o quitar a los administradores y demás. Este tipo de asambleas ordinarias, ¿con qué frecuencia se tienen que realizar y cuándo se tienen que llevar a cabo? Mira, esas asambleas ordinarias, la ley nos marca que tienen que ser dentro de los primeros 4 meses de la conclusión del ejercicio social que se esté realizando. O sea, si el ejercicio es natural, es de enero-diciembre, tenemos hasta abril. Hasta abril. En dicha asamblea ordinaria lo que se hace es una aprobación de los estados financieros, de las cuentas que rinde el Consejo de Administración o el Administrador Único, y el informe del comisario, que como tú sabes, pues es el que supervisa la administración, y en esa asamblea se tienen que realizar los asientos en el libro, y se tiene que hacer a más tardar en abril. ¿Por qué en abril? Porque regularmente en marzo es cuando se presenta la declaración anual de las personas morales, y se da un periodo adicional de un mes para poder documentar ese reporte, ¿no? A lo mejor el radioescucha desconoce ciertos protocolos que se tienen que reunir y dices, bueno, ya escuché en Frecuencia Fiscal que tengo que hacer mi asamblea anual ordinaria, presentarla más tardar en el mes de abril. ¿Ahí termina el protocolo o se tendría que depositar, por ejemplo, en la Secretaría de Economía? Mira, cuando es una asamblea ordinaria no es necesario, la ley y las jurisprudencias de la Suprema Corte nos indican que cuando es una asamblea ordinaria no hay necesidad de realizar un protocolo ante fedatario público ni inscribir en el registro público. Lo que sí se tiene que hacer es plasmar en el libro, en cuanto a las asambleas ordinarias. En cuanto a las extraordinarias, ahí sí te obligan a realizarlo a través de un protocolo notarial, para elevar escritura pública o un póliza mercantil, si es corredor público, y de ahí acudir a inscribir en el registro público. ¿Para qué? Para que tenga efectos frente a terceros dicha publicación. Y ese tercero, uno de ellos es el SAT, por supuesto, o la Secretaría de Hacienda, es el fisco, que te determina muchas cosas ahí en aumentos de capital y demás, el tema de la fecha cierta, si lo hiciste en un documento privadísimo, muchas de las veces, bueno, pues tiene un efecto fiscal obviamente favorable a la autoridad, ¿verdad? Por supuesto, eso es un tema muy importante, Luis, lo que dice ahí, déjame puntualizar algo ahí importante. Cuando regularmente en nuestra administración realizamos aumentos de capital en favor de los socios, cuando realizan aportaciones a la sociedad en capital, regularmente lo dejamos siempre en una cuenta contable de acreedores diversos o de aportaciones para futuros aumentos de capital, y no lo llevamos a una asamblea extraordinaria como un aumento de capital variable. ¿Eso por qué lo sugerimos? Porque al final, en una auditoría, el fisco al llegar a auditarte, pues podría determinar que al ser un pasivo o un acreedor, es una deuda y por ende pudiera ser un ingreso acumulable ficto. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Muchas veces las empresas se les olvida esa obligación de capitalizar sus aportaciones de socios y regularmente lo dejan en esas cuentas y obviamente pues están en riesgo. Y tristemente le dan el tratamiento, desde el punto de vista fiscal, le dan el tratamiento de capital malamente, cuando fiscalmente está hiperrebasado, que es una deuda que juega para el ajuste anual por inflación. Correcto. Y que debiste haber pagado intereses respectivos y la retención correspondiente. ¿Qué nos puedes decir para ir terminando este primer punto respecto del libro de variaciones de capital y de socios o accionistas?
Pues mira, el libro de variaciones de capital es aquel libro en donde, como bien comentábamos, pues se van asentando aquellas capitalizaciones variables en las series que contenga la compañía, donde se van aumentando los capitales y se van haciendo los ajustes correspondientes, previo también, pues obviamente, a hacer la emisión de títulos de acciones en la parte variable para obviamente ajustar el capital. Y en la parte, por ejemplo, del último libro de registros de accionistas, cuando hay una enajenación, que tú bien sabes, Luis, que también pasa muy seguido, hay un socio que vende a otro, o a un hermano, o a un primo, y se hace una enajenación, acuden ante el notario, llegan y dicen, ahora le voy a vender a mi primo, le voy a vender a mi hermano, o a tercero, y el notario lo que hace es el acta de asamblea donde hace el cambio de socios, pero se deja a un lado el hecho del contrato de venta de acciones, o si es padre e hijo, el contrato de donación de acciones. Posterior a ello, ese acto jurídico se tiene que protocolizar, se tiene que inscribir en registro y finalmente, como bien dices tú, asentarlo en el libro social como un cambio de socios, porque como tú bien sabes, el libro es el que manda en el registro de accionistas. Incluso que se lleguen a cometer algunos errores que avalan algunos notarios. Hemos visto transacciones donde se realizan esta compraventa de acciones, donde el accionista es persona física y esta persona tiene está casado por sociedad conyugal y no reflexiona que las acciones es un bien patrimonial y la esposa o el cónyuge debe de consentir también el deshacerse de ese patrimonio. Si ese no está consentido, bueno, pues trae ahí algunos vicios de invalidez. De invalidez, correcto. Mira, y pasando al otro tema, bueno, ya vimos la parte más estructural de los libros sociales y demás. Pasando ahora, si vemos una línea del tiempo donde la empresa nace y se transforma, bueno, pero también realiza una serie de transacciones con terceros. ¿Cuáles son esos terceros? Clientes, proveedores y trabajadores. Desde el punto de vista jurídico, pues un abogado siempre va a andar con la bandera de, oye, ¿dónde están los contratos? ¿Dónde están los convenios respectivos? ¿Qué nos pudieras abordar al respecto de cuál es la importancia o la relevancia de los contratos en la vida de una empresa? Pues mira, Luis, yo siempre cuando atendemos a algún cliente le sugerimos que haga una revisión holística de sus contratos. ¿Qué significa? Una revisión hacia arriba, es decir, cómo documenta con sus accionistas sus acuerdos, hacia abajo sus empleados, tener documentado su contrato individual de trabajo y su contrato colectivo con un sindicato. Posteriormente a los costados pues están los proveedores y los clientes. Con tus clientes, pues documentarlo a través de una propuesta de servicios acompañada de un contrato con todos los elementos que ello implica. Y con tus proveedores, igualmente un contrato, pero ahí hay un tema importante que el fisco últimamente ha venido mencionando y que me parece relevante. Cuando tú tienes una operación con una parte relacionada de tu propio grupo, entendiendo una parte relacionada como una empresa de tu propio grupo empresarial, o con un tercero, como un proveedor, tú tienes que, además de tener tu contrato, tener un soporte documental o soporte material, como lo llama la autoridad, de las operaciones que estás realizando con tu proveedor. ¿Esto qué significa? Significa que la simple esencia o la simple firma del contrato como tal, pues simplemente es una relación jurídica entre ambas partes. ¿Qué significa? Pues que el proveedor y el cliente tienen una relación jurídica, pero ello no implica que tengan una elaboración efectiva del servicio recibido, que se haya realmente dado el servicio, que ampara el comprobante fiscal que recibió el cliente. Y es ahí en donde el fisco dice, no es suficiente que tengas tu factura que cumpla con los requisitos fiscales y que tengas un contrato marco para poder hacer deducible ese gasto de un servicio o de una asesoría. El contrato nada más deja una evidencia de que hay un acuerdo de voluntades entre las partes y nada más. Exacto. Pero de allí a que el hecho se haya consumado, pues hay una verdadera y gran distancia. Dentro de esa materialidad, ¿cómo podemos hacer un zoom contra esto? Es decir, ¿cómo lo puede documentar el contribuyente? Mira, el contribuyente lo que tiene que hacer primero es identificar los servicios que su proveedor le presta, en primer lugar. Segundo, las personas o el personal con el que el proveedor le presta el servicio. Tercero, los activos con el que el proveedor les presta el servicio. Y posteriormente, pues que su proveedor esté debidamente localizado, que sea un proveedor obviamente con sus oficinas, con todo su personal y toda su infraestructura. Posterior a ello, lo que tiene que hacer es hacer una pequeña, digamos un pequeño reporte de actividades donde se mencione quién realizó el servicio, en qué día se realizó el servicio,
dónde se realizó el servicio y en qué consistió el servicio, incluyendo el número de horas, ¿sí?, que se realizaron por cada partida, como la bitácora que le llamamos nosotros, de todos los servicios que realizaron, incluso alguna evidencia del servicio recibido, como pueden ser reportes, fotografías, estimaciones, digamos todo lo que pudiera llegar el proveedor para que el cliente lo tenga. Y nosotros como abogados, ¿qué hacemos? Lo mandamos como un anexo a dicho contrato. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya está como un anexo al contrato, forma parte integral del contrato y por ende pues soporta que el servicio efectivamente se realizó. Y darle fecha cierta, es importante notariarlo también. Exactamente. Esto, digo, estoy tratando de aquí de amarrar este tema y lo quisiera amarrar, por ejemplo, con el tema de reportes de ley antilavado, donde te obligan a conocer un expediente de tu tercero con el que estás interactuando. Y lo mismo hace la autoridad, ¿no? En el caso de, por ejemplo, aquellos contribuyentes que son colocados en el 69B, pues bueno, ahorita tú lo mencionabas, la persona que va a deducir, en el caso de los proveedores, aquel que está adquiriendo la transacción, debe de comprobar esa materialidad. Y el emisor de la factura, es decir, el proveedor, pues nosotros, que somos receptores de esos servicios, debemos de comprobar lo que ahorita tú referías, ¿no? Oye, ¿tienes recurso humano? Exacto. Pero es que vinieron las personas a prestar. No. Que estén colgados directamente del registro patronal de ese prestador de servicios. Porque luego resulta que los señores sacan contratos donde dicen, tengo tercerizados a su vez a mis trabajadores. Entonces, yo no tengo trabajadores. En esos casos se prende la alerta roja y lo mejor es reflexionar si deseas culminar la transacción con ese contribuyente o no, porque las autoridades pues van a cuestionar esta materialidad por parte de los contribuyentes. Así Incluso, es, fíjate, dentro de las buenas prácticas que pudieran tener los contribuyentes en materia fiscal, ¿qué nos podrías decir al respecto? Pues mira, Luis, yo siempre he sido partidario de pagar impuestos y yo creo que como mexicanos debemos de contribuir al gasto público y es importante pagar impuestos, ¿verdad? Siempre obviamente dentro del marco de ley. Y siendo una empresa pagadora de impuestos, creo que siempre vamos a estar en un esquema sano, ¿verdad? De una buena práctica fiscal. El segundo, bueno, pues es lo que bien comentas tú, pues, tener a tus trabajadores inscritos, ¿verdad? En el Instituto Mexicano del Seguro Social, pagar las cuotas horarios patronales que te obliga la ley, y eso obviamente pues hace que tenga sustancia tu servicio con cual prestas, ¿verdad? Que es el recurso humano, como bien decías tú. Por otro lado, tus activos, todos tus activos, tus autos, tus inmuebles, tu maquinaria, tu capital humano, tus inventos, tus marcas, todo lo que tengas que al final te ayude a poder dar el servicio, bueno, pues lo tienes que tener documentado en tu contabilidad. Y finalmente algo bien importante, Luis, que muchos contribuyentes no ven, y es el estar localizado. Mucha gente piensa que iniciar una empresa es simplemente tener su acta constitutiva, llegarse y ponerse en una oficinita o en su casa, home office, y regularmente pues a veces las autoridades verifican esos domicilios y cuando tú no estás en ese domicilio pues evidentemente te pones en aprieto. Entonces un tema importante es que cuando tú tienes un negocio formal y establecido pues tengas un lugar en donde recibas notificaciones, donde tengas tu personal, donde tengas tus activos, donde tengas toda tu infraestructura que te obligue que te permita dar el servicio, ¿no? Ciertamente, estamos con el licenciado Rodolfo Magallón y estamos hablando de cuánto vale tu empresa. Dentro de estas buenas prácticas, también lo que tenemos que observar es reflexionar, oye, tengo personas físicas a las cuales les pago por asimilados a salarios, tengo el régimen de subcontratación o tercerizado al recurso humano, y bueno, pues recién acaba de salir por ahí una reforma laboral el 1 de mayo de 2019, donde prácticamente apuntan sus antenas las autoridades en materia laboral respecto del outsourcing. Entonces, también allí el Seguro Social ya está haciendo lo propio, estimado radioescucha. Hay por allí una cédula de riesgo e investigación integral del patrón. Esta es una cédula en una plataforma exclusiva del Seguro Social, en donde al final del día les arrojan aproximadamente 19 cédulas. Esto es un análisis bastante profundo por parte del Seguro Social y que no solamente trae un enfoque para aquellos contribuyentes que se dictaminan para efectos de dictamen IMSS, sino para todos aquellos que tienen desde un trabajador. Es decir, claro, el Seguro Social ya ha automatizado estos procesos y hace unos cruces con información que le proporciona al SAT de los trabajadores, con información de la declaración anual, con información de la declaración informativa de operaciones con terceros,
y obviamente de las cédulas de cuotas obrero patronales, y hace una serie de compulsas, y si ve que hay ciertos riesgos, bueno, pues inmediatamente procede a realizar la revisión del dictamen, o en su caso, si no es un contribuyente que está dictaminado, porque no rebasa los 300 trabajadores en el año, bueno, pues procede a hacerle la revisión profunda a ese contribuyente. Entonces, hoy en día es muy difícil escaparte del radar. Pensamos que decimos, oye, es que la autoridad no me ha tocado la puerta, pero tú no sabes, y ya se está cocinando una serie de análisis que probablemente, bueno, pues pongan en jaque a tu compañía. Incluso recientemente algunos contribuyentes recibieron circulares donde había una serie de diferencias entre los ingresos declarados y los que estaban depositados a través de los FDIs, que todavía la autoridad no se pronuncia, pero todo indica que hubo un error de apreciación por la misma autoridad, porque estaba comparando las ventas netas del contribuyente contra los FDIs emitidos. Obviamente ahí va a haber una distancia, porque traemos notas de crédito, notas de cargo, que traen por ahí unas distancias, pero ya hacen sus intentos las autoridades correspondientes al respecto. Bueno, pues estos son estos dos temas. También traíamos otros casos, ¿no? Que quisieras abordar, el tema de patentes, marcas. Ahorita hablábamos de los contratos, pero muchas de las veces nos quedamos en el puro contrato. Por ejemplo, ahorita mencionabas los trabajadores. Oye, el contrato de trabajo, pero ¿y el reglamento interior del mismo? Por supuesto. El aviso de privacidad, que no son menos importantes, porque el reglamento propiamente recoge la conducta que debe de desempeñar el trabajador, que recoge ciertos acuerdos de voluntades y obligaciones para con el trabajador. Entonces, ¿qué nos pudieras para rematar ese tema de los contratos? Pues mira, otras obligaciones que yo creo que dan valor a la empresa, como bien dice el título de esta charla, pues son efectivamente tener tu marca inscrita o registrada para que tenga efectos frente a terceros, y que no alguien se te vaya a adelantar en el registro de la misma y luego te cobre una indemnización por hacer un uso indebido de la misma, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, si tú recibes o recabas datos de terceros, datos personales, pues tienes que emitir tu aviso de privacidad conforme al INAI. ¿Para qué? Pues obviamente para resguardar dichos datos y que no sean revelados a terceros. Y por ejemplo, entre otras cosas, también está lo que viene siendo el tema de los avisos trimestrales a la Secretaría de Economía cuando tienes capital extranjero, por ejemplo. Inversión extranjera, tienes que, cuando cambie la empresa de nombre o de duración o alguna transformación, lo tienes que informar trimestralmente cuando son extranjeros. Yo conozco muchos clientes que tienen inversionistas extranjeros y nunca han presentado un aviso, y las multas son terribles, ¿eh? La mayoría de las empresas, yo creo que esa asesoría la otorgó el abogado o el notario al momento de constituir la compañía, y el contador al momento que le pasan la estafeta y empieza a operar la empresa se queda fuera del radar. ¿Por qué? Porque no tiene la cultura de ir a revisar, incluso saber si tiene inversión extranjera la compañía o no, y que este es uno de los requisitos muy importantes. El de reportar en materia de inversión extranjera. Sí, y finalmente creo que otro tema relevante es que, por ejemplo, al ser socios incluso mexicanos y tener capital mexicano, cuando haces un cambio, ahora recientemente en diciembre salió una nueva reforma, en diciembre de 2018, que ya empezó a operar, que cuando tú tienes un cambio de accionistas, un aumento o disminución de capital en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada, tienes que presentar un aviso ante la Secretaría de Economía, en donde informes el asiento del libro, lo informes en dicha Secretaría de Economía. Entonces, ahora pues mucha gente desconoce, digamos, esa obligación, y es importante hacerla, porque el no hacerla, además de acarrearte multas, te acarrea el tema del lavado de dinero por beneficiarios finales de las operaciones, y tú sabes que ese tema pues es bastante delicado, ¿no? Sí, fíjate, y ahorita que tocas el tema de ahí antilavado, también muchos contribuyentes ni siquiera reflexionan que tienen o no esta obligación de registrarse en el portal respectivo. Ahorita por ahí trae un plazo ampliado, creo, si mal no recuerdo, al 15 de agosto de 2019 para poderse incorporar como parte del presidente el único indulto que hay ahí en temas de incumplimiento en materia fiscal. Sí. Bueno, pues fue en este tema de antilavado, que le llaman. Exacto, prácticamente no hubo amnistía. La única que te voy a condonar las multas y sanciones por no haber reportado antilavado, pero siempre y cuando te montes antes de esta fecha para cumplir. Bueno, si te parece, ya estamos en la recta final del programa, hacer algún barrido, ¿verdad?, de
este tipo de formalidades que debe de tener las empresas, porque yo creo que la visita, y otra vez regresando como si fuera una persona, es al doctor, pues nada más cuando nacieron mis hijos, y de ahí ya no regreso. Así es. Como dicen, un paso atrás ni siquiera para agarrar vuelo. Entonces las empresas también, parece que el único contacto que debe de tener con el abogado o con el notario es el acta de nacimiento de la empresa, el acta de asamblea. Y de ahí se van transformando, van haciendo todo este tipo de transacciones que debieran de depositar en estos libros corporativos. Así es, Luis. Hay una serie de sanciones económicas también, ¿no? Obviamente, por incumplir en un momento determinado el llenado o no de estos libros. Así es, Luis. Pues mira, el consejo que nosotros siempre le damos a los empresarios es que, adicional al contador, siempre se acompañen de un abogado en materia corporativa. ¿Por qué? Porque hay demasiadas obligaciones que prevén las leyes y que regularmente dejamos de lado y que al final pues van haciendo que la empresa pierda valor. No el valor económico per se en un estado financiero, pero sí un valor corporativo que al no tener tú bien documentada una compañía, al momento de vender, pues realmente el comprador realmente te va a decrementar tu precio por no tener en regla las cosas. Segundo, el tener contingencias fiscales o eventuales contingencias fiscales o multas eminentes, pues obviamente eso también te va bajando el valor de tu empresa. Entonces nosotros siempre aconsejamos que se acompañe mensualmente y a través del año con un abogado en materia corporativa. Sí, y pareciera que este es un tema de las grandes empresas, ¿no? Gobierno corporativo, consejo de administración, libro de acciones, oye, pues yo ni cotizo en bolsa. Parecieran temas ajenos totalmente a la empresa familiar, pero la mayoría de la gente que nos escucha, bueno, pues es gente que tiene un negocio familiar, que a lo mejor proviene del padre, y ni siquiera han reflexionado o han actualizado las acciones correspondientes, ¿verdad? Todavía corresponden al socio primitivo, que a lo mejor es el abuelo y ya falleció, y Exacto. Ni siquiera se han actualizado este tipo de situaciones. ¿En qué contingencias se meten esas personas que se pudieran encontrar en tales situaciones? Pues mira, regularmente las empresas de segunda generación o tercera generación, no necesariamente enormes, empresas medianas o pymes, cuando no tienen sus títulos de acciones, porque hay una jurisprudencia que te dice que cuando no tengas tus acciones, aunque tengas tu constitutiva, no te acredita tu calidad de socio. Cuando hay una sucesión y esa no está debidamente documentada, ¿qué pasa? Pues luego al momento de hacer el intestado o ejecutar un testamento de alguno de los socios que ya no viven, pues se mete en un tema o en problemas con los otros socios, ¿verdad? Regularmente de esa persona que ya no está, y es en donde nos acordamos del abogado y ahí sí andamos en tribunales y todo, cuando esto lo podemos solucionar de una manera preventiva si nos acompañamos de entrada con la asesoría de un buen consultor, ¿no? Yo creo que entonces aquel radioescucha que es empresario o que está pensando en constituir una empresa, bueno, pues acabamos de hacer un checklist, por llamarle de alguna manera, de todo el tema corporativo que debe de tener a la mano el contribuyente, y ciertamente no dejarlo al contador, sino esto también lo tiene que ver un abogado. Y lo que yo siempre he dicho, el contribuyente pues es el que paga, es el que manda. Él tiene en un momento que determinado exigir una evidencia jurídica de la recomendación que le está dando el asesor financiero. Bien, se nos está terminando el programa, licenciado Magallón. Muchas ¿Algunas gracias. Palabras finales? Pues nada más, muchas gracias por tu invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y espero haya sido provechosa esta plática para todos aquellos empresarios y quedamos a sus órdenes. Licenciado Rodolfo Magallón, te damos las gracias. Y bien, a los radioescuchas, darles las gracias por haber permanecido estos 30 minutos. Esto fue Frecuencia Fiscal. Se despide su contador y amigo Luis Alberto Padrón. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.